El ser humano siempre ha buscado tierra firme para establecerse y prosperar. Pero existen pueblos ancestrales, como los suros y los bayao, que impulsados por su fascinación por el agua, encontraron su hogar soñado. Agua. La inmensa tierra. El agua es la fuente de la vida. Está en todas partes y adopta toda clase de formas. Mares y océanos, ríos y lagos, y glaciares e icebergs. Cubre el 70% de la superficie de la Tierra y fue el elemento mágico en el que surgió la vida. Todos los seres del planeta dependemos de ella. El lago Titicaca es uno de los más antiguos de la Tierra. Se formó hace 3 millones de años y es el mayor lago de agua dulce de Sudamérica y el lago navegable más alto del mundo. Sus hermosas aguas se extienden entre Perú y Bolivia. Y son el insólito hogar de un carismático pueblo. Los suros se tomaron al pie de la letra la máxima de convivir con la naturaleza. Y en lugar de asentarse junto al lago Titicaca, decidieron vivir sobre él. Carlos es un descendiente directo de los primeros huros y un apasionado estudioso de su cultura. Ahora vive en Puno, una ciudad peruana bañada por el lago, y trabaja como guía turístico, compartiendo sus conocimientos sobre el pasado de su pueblo. Los suros vendría a ser una civilización muy antigua que data desde los tiempos pre-incaicos, ¿no? Estamos hablando de los años 800. Los suros vienen a ser los hombres más antiguos que tiene Sudamérica. Estamos hablando de los hombres de los Arawak. Los Arawak son un pequeño grupo que vendrían a ser como los nómades, los más antiguos que vienen aquí, que venían de pesca, de caza, donde había abundancia la pesca o la caza, ahí es donde se quedaban. Estas singulares islas flotantes son artificiales. Los primeros suros iniciaron su construcción para poder desplazarse al detectar una amenaza y ponerse a salvo de sus enemigos. En el lago Titicaca hay casi 80 islas de diferentes tamaños. Las más pequeñas albergan a 2 o 3 familias, mientras que las más grandes acogen hasta 10. Más de 2.300 grupos familiares habitan estas límpidas aguas. Los suros construyen sus casas y las propias islas utilizando los recursos que les proporciona el lago, en especial la totora, una planta acuática herbácea que forma densos matorrales pantanosos y que es el componente estructural de estas sorprendentes islas flotantes. Se tiene que buscar un lugar adecuado donde sea que no sea más lejos o más cerca, un lugar muy tranquilo se tiene que estar, rodeado de la totora siempre, porque en el agua abierto es más, como se puede decir, tiene bastante viento. Roger nació en las aguas del lago Titicaca. Vive con su familia en una de las islas. Y es un experto en su construcción y mantenimiento. Una isla flotante en realidad se construye en un año. Para hacer una isla flotante, el material más importante para nosotros es la raíz de la totora, ¿no? Que es esta.
lo que se llama quile en nuestro idioma aymara, ¿no? Esta raíz está compuesto 80% de algas y raíz y 20% de lo que es de tierra. Quile, ¿no? Estas raíces tenemos que conseguir viajando unos 15 o 20 kilómetros dentro de la reserva. Y entonces, en ese momento, nosotros, los 10 familias, primero tenemos que cortar, la raíz de la totora, cortar en bloques para poder trasladarlo hasta esta parte. Luego de lo que tenemos los bloques, ahora vamos a colocar un palo de eucalipto en cada esquina de cada bloque. Ahora vamos a empezar a amarrarlo. Las raíces cortadas permanecen vivas y comienzan a unirse y entrecruzarse formando una maraña. 5 o 6 meses después, la fusión se completa. Y las raíces forman un bloque inmenso y compacto, capaz de soportar el peso de las futuras viviendas. Aunque estas islas podrían desplazarse, permanecen ancladas no lejos de la orilla, en aguas superficiales, cuya profundidad no supera los 25 metros. Los huros comenzaron viviendo en tierra firme, pero la llegada de los conquistadores y los ataques de las tribus vecinas los empujaron hasta el lago Titicaca, donde encontraron un refugio seguro en el que vivir una existencia pacífica. Un hogar acuático con vegetación abundante, repleto de aves, peces y huevos. Valiosos recursos que sus descendientes siguen aprovechando. Porque en la ciudad se tiene que pagar la luz, agua, desagüe y transportarse de un lugar para otro, todo es plata. En cambio, vivir en los suros es muy tranquilo. No tienes que pagar la luz, no tienes que pagar agua, desagüe, la movilidad. El profundo y extenso lago Titicaca brinda a estos consumados pescadores un gran compendio de especies de agua dulce. Los suros suelen echar las redes durante la noche y recogen las capturas a la mañana siguiente. Las redes semanalmente ponemos 4 veces, pero nosotros tenemos que saber instalar las redes también. Buscamos las partes de donde podemos sacar más o menos unos 5 o 6 kilos. El carachi amarillo y el mauri son 2 de las especies más comunes, pero su relativa abundancia es estacional. Hoy ha habido suerte. Los peces capturados permitirán a Roger alimentar a su familia durante varios días. A pescar nos han enseñado nuestros abuelos, porque en esta comunidad siempre la actividad antigua es la pesca. Nosotros hemos tenido que seguir o mantener la cultura de nuestros abuelos. Siguiendo las costumbres de sus antepasados, los suros empuñan sus armas rudimentarias y cazan gaviotas, patos y algún flamenco en las orillas del lago. También capturan aves utilizando trampas. Tenemos que instalar ya, primero preparar un pequeño pedazo del hilo y ver en los totorales la parte más o menos donde andan las aves. Y entonces tengo que yo instalar en la parte, en su camino del ave, y entonces a la hora que llega el ave que va pasando por el camino, y el ave se va enredando en el cuello, y es muy fácil cogerlo. Los deliciosos productos que ofrece esta tierra andina, como la patata, la cañagua, la quinoa y el arroz, son muy comunes en las mesas de los isleños. Sin olvidar a la totora, que mantiene a flote sus casas. Al igual que en la ciudad, se tiene la necesidad de tener las frutas. Nosotros la fruta imaginaria tenemos como la banana, lo conocemos, la banana de los suros, lo pelamos
y es muy deliciosa. Es como la lechuga, ¿no? Nosotros conocemos como la banana de los suros, porque se pela y se come. Solamente la parte blanca no podemos comerlo, ¿sí? Lo conocemos como una fruta. Los suros construyen sus viviendas a la manera tradicional, pero han incorporado avances tan modernos como los paneles solares. Lo que no ha impedido a este pueblo ancestral preservar su antigua cultura y llevar una existencia pacífica y armoniosa cuya prosperidad depende del lago. Realmente yo le puedo indicar que la isla puede durar eterno, aunque muchos digan que no puede durar 40, 50 años, ya después la isla, porque la isla, cuando solamente puede morir, cuando se deja de mantener la isla. La capa inferior de cada isla flotante permanece sumergida en el agua, lo que hace que, con el tiempo, las totoras se pudran, un proceso inexorable que obliga a los suros a un constante mantenimiento. Roger ha zarpado en su pequeño bote para recolectar nuevas totoras. Sí, nosotros tenemos que ver en qué parte más o menos hay la totora buena. Como la totora crece así, y tenemos que saber cortar también la totora. Tenemos que cortar más o menos 30 centímetros para arriba para que siga creciendo. Si lo cortamos de lo más abajo, la totora ya no crece. Las totoras cortadas se llevan a la isla y se colocan en el suelo formando un patrón entrecruzado. Las buenas totoras pueden mantenerse frescas hasta 15 días, pero lo normal es que solo aguanten entre 5 y 7. Los suros también utilizan esta robusta planta herbácea para construir las paredes de sus casas. Antiguamente había una casa que se llama Chujlla, ¿no? Esa era casa ancestral de nuestro ancestro, o sea, de nuestros abuelos. En esa habitación podían vivir una familia, pero ahora los jóvenes hemos tenido que modificar una habitación ya cuadrada, ¿no? Que le decimos uta, ¿no? Mayormente ahora las familias ya utilizan lo que es la habitación más grande, porque en ella puede vivir 2 hasta 3 familias. El reumatismo es un mal muy común entre los habitantes del lago. Un problema que los suros intentan paliar al construir sus viviendas elevando la base sobre la superficie de la isla para atenuar los efectos de la humedad. Las casas poseen varios dormitorios, una cocina e incluso una zona de descanso abierta. Pero la vida de sus humildes habitantes no es tan idílica como parece. Melina nació y creció en una isla flotante y se enfrenta a diario a penurias y contratiempos. Y yo vivo aquí con mis hijos, a veces sufrimos de reumatismo, de la lluvia. A veces los niños van a la escuela, porque mis abuelos, mis mamás sufren del reumatismo, porque cuando dormimos en el piso sale la humedad, sudamos mucho y sufrimos del reumatismo. Ya no podemos caminar en 30, 40 años, ya no se puede caminar. Los habitantes de estas islas se enfrentan a otro grave peligro: los ocasionales pero fatales accidentes provocados por la falta de cableado eléctrico. Antes muchos quemaban las casas, los niños, se caía la vela. Nosotros siempre trabajamos en la noche, a veces no hay tiempo en día, y trabajamos la artesanía, vamos a pescar, a veces dejamos a los niños con la vela porque se van a apagar, sino a veces cuando se duermen no apagan la vela. Después la vela se cae al suelo
ya se incendia toda la casa y niños más. Y ha pasado en el año 2000, se ha incendiado una casa de una familia con 3 niños. Yo vi eso y era bastante cruel cómo se quemaban. Las totoras son muy inflamables, por lo que el uso de velas y candiles es sumamente peligroso. Pero en los años 90, el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, visitó a los uros y al descubrir la magnitud del problema dispuso la utilización de paneles solares en todas las islas habitadas. Porque muchas familias quedaban incendiadas, las islas quedaban incendiadas. Él vio esa problemática. Los padres se iban de pesca o a hacer algunas actividades y los niños haciendo la tarea con la vela. Le digo, se acabó los problemas cuando ya teníamos los paneles solares, gracias al presidente. La deslumbrante belleza del lago Titicaca y el singular estilo de vida del pueblo uro no tardaron en atraer a hordas de visitantes. Pero los isleños los acogieron con los brazos abiertos y el turismo pronto se convirtió en una parte esencial de su precaria economía. Los turistas empezaron a llegar a nuestra isla hace 10 años. Y es muy importante que los turistas nos vengan a visitar, porque en la parte donde estamos nosotros es muy natural, ¿no? Siempre estamos manteniendo nuestra cultura, ofreciendo nuestros trabajos y recibiendo con mucho cariño y amor a todos los turistas que nos vienen a visitar a nuestra isla. El aumento del turismo modificó los hábitos de ambos sexos. Las mujeres tejen vistosas prendas y confeccionan productos de artesanía. Y los hombres tallan hermosas miniaturas hechas con totora, que también son muy apreciadas. También ofrecen paseos por el lago a bordo de sus embarcaciones tradicionales. Una experiencia irrepetible que solo ellos pueden ofrecer. Gracias a lo que es la visita del turismo, ya tenemos un pequeño ingreso familiar con la artesanía que nosotros ofrecemos. Pero yo quisiera que mis hijos sean más que yo, que tengan una profesión buena para el futuro. La idea mía es que yo no quisiera que mis hijos se queden acá. Yo quiero que mis hijos sean unos profesionales para el futuro. En el pasado, los isleños viajaban a tierra firme para canjear sus totoras por cereales y otros alimentos. Pero con el aumento del turismo, esta práctica ha caído en desuso. Roger sigue viajando a tierra para comprar artículos de primera necesidad, pero no piensa abandonar nunca la isla, ni las costumbres y tradiciones que aprendió de sus padres. Ahora nos hemos acostumbrado a estar con los amigos a diario, compartir la idea, demostrar la vida que nosotros tenemos, demostrar la cultura que llevamos. Ya con mi esposa vivo casado 8 años, porque en esta comunidad no existe lo que es el divorcio. Acá la comunidad vive tranquilamente y muy sano, ¿no? Y muy lejos de lo que es el divorcio. Es muy raro para nosotros, ¿no? Eso siempre hemos podido mantener desde nuestros ancestros. Para nosotros es muy importante el lago Titicaca porque nos da la vida. Los uros forman una comunidad autosuficiente que vive en armonía con su entorno y que, siguiendo las enseñanzas de sus antepasados, continúan aprovechando los recursos naturales de manera sabia y respetuosa. El lago Titicaca es un lugar de incomparable belleza, pero sin duda el extraordinario pueblo que habita sus aguas es su mayor tesoro.